mi ex mujer, estaba más enamorada de lo que yo representaba. Ella era la esposa de, y se enamoró más de lo que yo representaba que de mí mismo. Entonces yo entro ahí en un cuerpo de ancianos en español, de la congregación española, como responsable del grupo portugués. Pero me doy cuenta que el cuerpo de ancianos de la congregación española era muy mafioso. Ocultaban cosas malas, actuaban de manera mal, y yo meto el dedo en la llaga y digo que yo no voy a callarme con todo lo que sé y lo que estoy viendo. Hasta un caso, ¿no?, que está en manos de las autoridades también, de un supuesto abusador. No pasó cuando yo estaba ahí, era de 10 años atrás, pero la carta estaba ahí. Yo leer que se mudaba la congregación otra vez, pregunté si aquello había sido tratado o no, y dijeron, no, Betel dijo que esto debe estar como está, que ya fue tratado en su día, y que no, que se quedara ahí un señor de una edad ya que había abusado de su sobrina de 14 años con síndrome de Down. Maravilloso. Entonces yo digo que no voy a callarme, que voy a contar esto al superintendente cuando llego, pero mal sabía yo no callar porque los superintendentes sabían más de lo que yo me imaginaba. En todo esto yo creía que aquello era la organización verdadera. Claro. Y en un momento yo desconfiaba de aquello. Para mí era la religión verdadera. Cuando me mudo a la congregación Valencia, viene la visita, en cuestión de una semana viene la visita, y el mismo superintendente que dijo a mí que viniera, se reúne conmigo en la sala B, con 2 ancianos más, ERT, que es el coordinador de la congregación Valencia, y OF, el secretario. Y delante de los 2 ancianos que decían ser mi amigo, y el superintendente alemán imbécil, canalla, menos mal que actuó así porque me hizo despertar. Él le dijo delante de los ancianos a mí, mira Adriano, nosotros sabemos que tú dices la verdad y que aquella congregación es como tú lo dices, pero te vamos a dar un consejo. Él había hablado con Betel. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estéis. Bienvenidos a vuestro canal, Doctrinas Peligrosas. Como anunciamos en semanas pasadas, íbamos a presentar entrevistas muy valiosas con testimonios de personas que han ayudado mucho a los ex testigos de Jehová a salir. Y en esta ocasión tenemos una persona que estamos acostumbrada a verla haciendo entrevistas a los demás. Él ha ayudado mucho a testigos a salir de la organización y después ha hecho muchas entrevistas. De hecho, yo recuerdo que hace 2 años yo me entrevisté con él personalmente y fue mi papá en las entrevistas, porque fue mi primera entrevista y la hizo nuestro querido amigo Adriano del canal de La Voz de los que no hablan. Así que bienvenido, nuestro querido amigo Adriano, a tu canal, también Doctrinas Peligrosas. Te puedes presentar y nos puedes contar tu dilatada experiencia dentro de la organización y tu vida testiguil. Adelante. Estar aquí en tu canal, ¿no? Yo soy nativo del idioma portugués, soy brasileño. Yo tengo 53 años, pero durante 46, 47 años yo fui fanático de los testigos de Jehová. ¿Por qué 46, 47? Porque en mi juventud yo estuve un tiempo apartado y también he desertado en el año 2021, por ahí, 2020, por ahí, 2021 empecé a despertar. Y después de la PAN, por ahí, que yo empecé mi despertar en serio. Y después tuve todo el problema que la mayoría de la gente ya conoce de mi historia, que he contado en muchos canales, en el mío también, pero mi canal es más en el idioma portugués, pero una historia un poquito muy dura, un poquito fuerte. Puedes contarla si quieres, no te apetece. Claro que sí. Pues como decía, yo soy originario de Brasil, del interior del estado de São Paulo, de Brasil, de una familia, mis padres amorosos, que siempre me cuidaron muy bien. Soy yo más 2 hermanas, pero soy mayor. Y siempre he sido testigo de Jehová. Me casé muy joven, tuve hijos y el matrimonio no funcionó, como muchas veces pasa con los matrimonios de jóvenes y los testigos de Jehová, que nos casamos muy temprano, con 18, 19 años, para no cometer inmoralidad. Nos casamos y después éramos 2 niños y no funcionó el matrimonio, ya teníamos hijos y terminó que separamos. Y al separar, yo, como se dice, estoy resumiendo, me fui al mundo, ¿no? Me fui al mundo, pero siempre con la mentalidad de testigos de Jehová. Me quedé 5 o 6 años fuera de la organización. He participado de fiestas, he estado de novio con muchas chicas, pero a cosas más serias me
conciencia no me permitía, ¿no? Yo nunca he usado drogas, nunca he practicado nada de aquello que yo creía que era muy exagerado. Pero siempre en mi mente era la idea, tengo que volver a la organización, Y entonces fue cuando, en el año final de 2001, decidimos venir a España porque yo había conocido una chica que actualmente es mi ex mujer, que no era testigo de Jehová, la conocí en el trabajo, prediqué a ella sobre la resurrección y a ella le gustó. Yo estando fuera, yo nunca fui expulsado, nunca fui echado, nunca fui de la congregación. Yo siempre salí porque quise escribiendo una carta. Entonces yo, cuando joven que me separé de mi primera mujer, escribí una carta diciendo que no quería más ser testigo de Jehová. Y vine a España, conocí a mi ex mujer y al llegar en España, en Barcelona, fuimos a un salón de reino y ahí en el salón de reino en Villa Laietana de Barcelona, un antiguo salón de reino que ya no existe, este salón, que fue vendido en el año de 2001, marzo de 2001. Ahí empezó mi regreso a la organización con mi ex mujer. Está sin audio tú. Sí. ¿En qué pueblo era donde estabas en Barcelona? Barcelona. Yo vivía Barcelona Centro, ahí en la calle Jaume I, que está ahí, justo en el barrio antiguo, ahí, cerca de Villa Laietana, al lado, detrás, un callejón que está atrás, indo para el museo de Picasso, por ahí, en estas callecitas. Y entonces empezó a ir al Salón de Reino y comento a los ancianos tal ahí que yo había dejado la organización, pero que yo quería volver y que mi actual mujer estaba conociendo la organización por mí, que ella nunca había sido testigo. Entonces empiezan a hacer estudio con ella y tal, y en 8 o 9 meses que yo estoy asistiendo a reuniones me remiten. Y entonces yo entro de lleno a esta organización, de lleno de verdad. Y empiezo a ser usado, como bien utilizada esta palabra, nos usa. Y empiezo a ser utilizado. Después me mudo ahí del centro de Barcelona a Badalona, que es un pueblo que está pegado a Barcelona, cerca de Santa Coloma de Gramenet. Y ahí entonces, en el año 2005 por ahí, me recomiendan ser un ministerial en la congregación Yefia de Badalona. Y de ahí, pasado 2 años así de ser ministerial, me llama un superintendente del circuito del campo portugués, que aún no había congregaciones. Él estaba intentando empezar el campo portugués, me llama y me dice si yo quería ayudar a formar un grupo del idioma portugués en Barcelona y una congregación a posterior. Y en esto soy enviado a Betel. Estoy resumiendo mucho, soy enviado a Betel, donde me imparten durante una semana un curso de metodología de idiomas por un especialista en esto, Harry Cotton, que es un profesional de esta área. Imparte curso de metodología de idioma donde yo iba a enseñar a los españoles a hablar el básico del portugués para predicar en portugués y así poder formar congregaciones. Y entonces yo me mudo, que estaba en este momento en una congregación llamada Latina, que era de Santa Coloma de Gramenet, que había otro grupo ahí también que estaba empezando, y me mudo a Barcelona para formar la congregación. Habían 2 grupos en Barcelona ya que empezamos a formar, y la congregación portuguesa se forma. La congregación, estuvimos 4, 5, 6 meses predicando ahí, formamos una congregación del idioma portugués en Barcelona. Después el grupo de Santa Coloma de Gramenet se deshizo y yo me quedo en la congregación portuguesa de Barcelona, que es en la calle Perú, ahí de Barcelona, que está cerca de Glorias, por ahí. Bueno, eso es. Y entonces, un multisalón que había, no sé si hay aún, pero había. Y en el año 2009 me recomiendan anciano de congregación. Y entonces empiezo yo, como nativo del idioma portugués, a ser usado a formar otras congregaciones a territorio español, como por ejemplo la congregación Castelldefels, la de Valencia y otras. Y me entregué de lleno a eso, a participar en la formación de las congregaciones y discursar, que yo discursaba en todas las congregaciones portuguesas y también castellanas, en castellano. Me reconocían, me llamaban mucho para discursar. Y discursaba, hacía discursos en asambleas regionales, que era de distrito antes. También hacía discursos de bautismo, todo lo que está envuelto en estar como anciano, pero no un anciano normalito. Yo era un anciano de destaque en el campo portugués, no en el campo español, en el campo portugués. Y entro de lleno con mi antigua familia.
nace mi hija en el año 2003, nació mi hija, que olvidé de decir, en el año 2003 nació una hija mía aquí en España. Y yo fanatizo mi familia, yo fanatizo totalmente mi familia y estoy de lleno ahí en este campo portugués. Y todos me conocen en España y todo lo que estoy diciendo es comprobable. Todos pueden probar y saben que yo estoy diciendo la pura realidad de mi vida. Y he resumido aquí años, en cuestión de poco para que no me enrollen mucho, pero he resumido bastante, comprimido mucho la historia. Es una historia que me duele también, entonces mejor que yo la comprima tanto, no entre tanto en detalles muy minuciosos, porque he sufrido demasiado por lo que esta organización causó en mi vida. Te puedo comprender perfectamente, porque recuerdo mi primera entrevista que tú me hiciste. Sí. Tuvimos que yo no podía hacerla. Estuvimos conversando como 2 meses antes, porque cada vez que yo recordaba las vivencias, porque yo había sido como tú, había sido precursor especial, anciano muy joven, superintendente del circuito, y yo solamente recordarlo, el abandono que mis padres me hicieron con el ostracismo, yo me ponía a llorar. ¿Te acuerdas, Adriano? Sí, me acuerdo de tu entrevista, claro. Claro que sí. Y de hecho pues, fue mucho dolor el que experimenté, igual que tú cuando saliste, me imagino, por tu familia, ¿no? Pues claro, fue un dolor muy grande, porque yo empiezo, ¿no? Como anciano muy reconocido en el campo portugués, y mi familia, mi ex mujer, estaba más enamorada de lo que yo representaba. Ella era la esposa de... y se enamoró más de lo que yo representaba que de mí mismo. Sí, del cargo. Eso es, porque donde yo llegaba, las puertas se abrían, yo era tratado como si fuera alguien que no era nada, pero dentro de este mundillo ridículo, ellos creen que somos algo. Sí, conozco ese tratamiento también. Eso es, este peloteo, como dice aquí en España. Entonces, lo que pasa es que cuando llega el año de 2018, un superintendente alemán del campo portugués, LH, no voy a decir su nombre para no tener problemas, pero es un alemán. Él era muy amigo mío, entre comillas, porque ahí dentro no existen amigos, existen amistades condicionadas. Sí, amistades peligrosas, diría yo. Eso, amistades peligrosas. Este alemán, ¿no? Yo hablo con él, que había unos amigos de Castellón que tenían un grupo portugués y querían formar congregación, pero era un grupo muy problemático, de verdad. De personas que eran digamos, resto o sobras de problemas de otras congregaciones que vinieron todo huyendo para el grupo portugués de la congregación oeste de Castellón, una congregación más mafiosa que ya he visto en mi vida en aquella época, no sé cómo estaba. Y entonces yo hablo con el superintendente, dice, mira, tengo unos amigos ahí que dicen que necesitan de un nativo allí para que aquello se forme congregación. ¿Qué te parece si yo y mi familia yo me entregaba totalmente a esta obra? Yo trabajaba medio periodo por las tardes dedicarme a la organización. Y entonces el superintendente me recomienda para Castellón, para el grupo portugués, y llego yo a la congregación oeste de Castellón, que era anfitriona del grupo portugués, que aún no era congregación, porque cuando es grupo aún es comandada por una congregación española, ¿no? Entonces yo entro ahí en un cuerpo de ancianos en español, de la congregación española, como responsable del grupo portugués, pero me doy cuenta que el cuerpo de ancianos de la congregación española era muy mafioso. Ocultaban cosas malas, actuaban de manera mal, y yo meto el dedo en la llaga y digo que yo no voy a callarme con todo lo que sé y lo que estoy viendo. Hasta un caso, ¿no?, que está en manos de las autoridades también, de un supuesto abusador, que yo me leí la carta, no pasó cuando yo estaba ahí, era de 10 años atrás, pero la carta estaba ahí, yo leer que se mudaba la congregación otra vez, pregunté si yo había sido tratado o no, y dijeron, no, Betel ya dijo que esto debe estar como está, que ya fue tratado en su día, y que no, que se quedara ahí un señor de una edad ya que había abusado de su sobrina de 14 años con síndrome de Down. Maravilloso. Entonces yo digo que no voy a callarme, que voy a contar esto al superintendente cuando llego, pero mal sabía yo en aquella época que los superintendentes sabían más de lo que yo me imaginaba. Sí. Entonces cuando digo esto, todo el cuerpo de ancianos, con excepción de 2, éramos 8, con excepción de 2, todos los demás se vuelven contra mí, pero se vuelven contra mí como si yo fuera un enemigo a abatir, y empiezan a formar un bullying a mí y a mi familia en esa congregación, porque yo dije que no iba a callarme con respecto a estos casos. Y entonces empiezan a tratar mal a mi familia para afectarme a mí. Y fue cuando yo hablé otra vez con el superintendente y decidí mudarme a la congregación Valencia, portuguesa Valencia, para poder no hacer mi familia sufrir más.
Entonces, cuando voy a mudar, este cuerpo de ancianos se reúne, me recomiendan como anciano, pero después, en el día, 2 días antes de que me vaya, dicen que no, que volvieron atrás y que no me van a recomendar porque creen que yo estoy faltando con el juicio de mudarme de congregación, que no tengo motivos. Ahí llamo al superintendente alemán y dijo, no, cualquier uno puede mudar de congregación cuando quiera, ven para acá, no te preocupes, que aquí solucionamos tu situación. En todo esto yo creía que aquello era la organización verdadera. Claro. Y en un momento yo desconfiaba de aquello. Para mí era la religión verdadera. Cuando me mudo a la congregación Valencia, viene la visita, en cuestión de una semana viene la visita, y el mismo superintendente que dijo a mí que viniera, se reúne conmigo en la sala B, con 2 ancianos más, ERT, que es el coordinador de la congregación Valencia, y OF, el secretario. Y delante de los 2 ancianos que decían ser mi amigo y el superintendente alemán imbécil, canalla, menos mal que actuó así porque me hizo despertar. Él le dijo delante de los ancianos a mí, mira Adriano, nosotros sabemos que tú dices la verdad y que aquella congregación es como tú lo dices, pero te vamos a dar un consejo. Él había hablado con Betel. Te vamos a dar un consejo. Deja de hablar de estos asuntos, porque aunque tú estés diciendo la verdad, podemos juntarnos o juntarse 2 ancianos y aún mintiendo contra ti, expulsarte. Bueno. Deja de hablar de esto. Tremendo. Eso es. Entonces yo en aquel momento me quedo callado y digo, ¿cómo así? Doy un tiempo y digo, ¿cómo así? Yo diciendo la verdad, se juntan 2 de allí y mienten contra mí, ¿me expulsan? Sí. Mejor dejé de hablar de esto. Yo hablé con Betel y tal, tranquilo, hace tu papel y tal. Vale. Yo salgo de allí ya creyendo que aquí hay algo que no encaja. Esta no era la organización que mis padres me habían enseñado de mi abuela. Entonces voy a casa y empiezo por primera vez en mi vida a investigar los líderes de esta organización, porque yo me había dado cuenta que el superintendente, que tenía un espíritu, había llamado a Betel y Betel le había dado esta orientación para que me dijera, calla boca. Me habían dicho, cállate la boca, no destape la basura que hay en Castellón, la basura que hay en la congregación oeste de Castellón. Claro. Entonces, y como consecuencia te amenazaban de expulsarte si hablabas. Eso es. Y yo vuelvo, miro a mi exmujer, a mi hija y pienso, ¿cómo voy a abordar este tema? Porque yo había fanatizado a mi familia. Yo sabía que si yo hablara, se iban a volver todos contra mí. Y entonces yo llego un día, llamo a mi exmujer y cuento lo que había descubierto de la organización. Porque empiezo a investigar y me doy cuenta de la ONU, de todo el rollo este, de todas las cosas, las basuras que esta organización está metida, asociada a la ONU 10 años. Símbolos cuestionables en sus literaturas, casos como los de Australia, de la Real Commission australiana, 1006 casos encubiertos en los archivos de congregación, toda la basura que yo había descubierto, yo tal vez me equivoqué ahí, la presenté de golpe a mi exmujer. Y en aquel momento de pasar a admirarme, ella me miró como si yo fuera un demonio y empezó a tratarme como el apóstata peligroso. Y cuando estabas en Barcelona y te ibas a Castellón y de Castellón a Valencia, ibas saltando de ciudad en ciudad, te mudabas de casa cada vez, ¿no? Claro, pero no era así, papá. No, yo viví 18 años en Barcelona. Después yo vine a Castellón y en Castellón estuve 2 años. Y después te mudaste a Valencia. De congregación, pero en el lugar me mantuve prácticamente en la misma zona. Pero mudé solo de congregación, pero me quedé aquí en la zona, ¿no? de Castellón, donde vivo hasta hoy. Y entonces, de aquel día adelante, yo estuve un año y pico intentando despertar mi familia. Pero en vez de despertar, lo que pasó fue que mi exmujer fue creando aversión a este asunto, no quería escucharme de ninguna manera, era como si yo fuera el mismo Satanás, y sin que yo me diera cuenta, ella empezó a llevar todo lo que yo decía a mi familia de Brasil, que son fanáticos, a mis padres mayores y también a los ancianos de Valencia. Ya me veían como apóstatas. Ellos nunca tuvieron valor de abordarme. Nunca ellos tuvieron el valor de decir, Adriano, nos hemos enterado. No, parece que tenían miedo de mí. Yo soy un hombre de personalidad, que tengo un carácter que yo no mando recados. La verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Y si tengo que enfrentar o morir, bien me muero. Pero no voy a nunca prostituir mi dignidad. Para nada y ni para nadie. Entonces ellos saben cómo soy. Entonces yo y mi exmujer también sabían. Entonces no había negociación más conmigo cuando descubrí que esta organización era una empresa.
que no tenía nada de religión verdadera. No había negociación conmigo. No había. Tal vez no era este el proceder más sabio. Yo reconozco. Pero yo, cuando descubrí que era una mentira esta organización, y ofenda a quien quiera, yo vuelvo a repetir, cuando yo descubrí que la organización de los testigos de Jehová era una fraude, una mentira, yo no negocié mi dignidad. Ni con mi familia, ni con mi mujer, ni con ancianos, ni con nadie. Yo de manera calma no me peleé, pero dije, yo no participo más de esto. Aún me llamaban a hacer oraciones en las reuniones y todo. Y el superintendente del circuito, el alemán corrupto me decía, Adriano, eres el mejor discursante del circuito. Pénsatelo, porque yo no dije a él que había descubierto las cosas, pero a mi familia sí. Pero a él no. Y él quería que yo volviera a hacer todo lo que hacía antes. Yo digo, no, eso no lo voy a hacer más. Olvídate de mí. Y el coordinador me dijo, Adriano, por favor, porque yo dije, no quiero más el recurso regular, no quiero más nada de esto. Y él me dijo, no hagas eso. Porque ahora en esta visita viene el superintendente para que arreglemos tu situación. Le digo, no, yo no quiero que mi situación ya está arreglada, no quiero que me arregles nada. Nada. Yo digo esto por la vida de mis hijos, que fue así. Claro. Y entonces, una semana antes de la visita del superintendente, este alemán me llama, que decía que quería que yo volviera, ¿no?, a ocupar. Yo digo, no, tú estás equivocando, te estás equivocando conmigo. Yo creo que tú estás acostumbrado a hablar con gente que te hace la ola y que te sigue el rollo. Tú sabes muy bien que yo no me compran y yo tengo muchos defectos, pero si tengo una virtud de que mi dignidad no la vendo, no la prostituyo, como muchos de vosotros. Estas son las palabras que usé, no estoy exagerando. Entonces él se quedó en silencio y me dijo, ¿cómo te puedo ayudar? Yo digo, primero que me puedes hacer para ayudarme es no estar hablando con mi mujer a mis espaldas. Ahí él dice por teléfono, se quedó en silencio porque no sabía que yo sabía. Mi exmujer me había dicho. Él dijo, pero tú te olvidas de una cosa, que yo soy el superintendente de tu mujer. Yo digo, ¿tú estás loco o qué? ¿Tú estás loco o qué? Tú no eres nada. Y la cabeza de mi mujer, conforme dice ahí, la organización soy yo. Claro. Y la Biblia, que para mí ni es Biblia más, ¿sabes? Entonces, entro en una discusión por teléfono con él y digo, mira, ¿sabes una cosa? Tú, que siempre estás acostumbrado a que todos te bailen tu canción, conmigo no, ¿vale? Conmigo no es así. Tú no estás acostumbrado a que te digan la verdad en la cara. Tú sabes que como superintendente del circuito, tú no puedes estar hablando con mi mujer a mis espaldas, ¿vale? Claro. Entonces, no me gusta lo que has hecho y olvídate de mí. Mejor cortar esta conversación porque ya me estoy poniendo mal. Y ahí colga el teléfono y pasado 10 minutos me llama otra vez. Y tengo una persona que estaba a mi lado y yo puse en viva voz, que se llama Oscar Román, que es mi compañero, mi amigo Oscar Román, que vive ahora ahí por cerca de Galicia. Por ahí. Vive en Gijón. Y Oscar Román escuchó todo. Pasado 10 minutos me llama el superintendente otra vez y dice, llorando, un hombre de 60 y pico años, disculpa Adriano, no sé que no he hecho bien, llorando. Digo, mira, ¿sabe qué? Ya estás disculpado, pero no vuelvas más a hacer esto conmigo. Y no quiero que me llames porque no volveré a ser anciano jamás en mi vida. Olvídate ni precursor regular ni nada de esto. Déjame en paz. Y colgo el teléfono. Y de ahí ya empezó a no asistir más a reuniones. Y rechazaba todo. No quería más asignaciones ni nada. Solo que en mi casa el ambiente se tornó insostenible. Porque... ¿Y tu familia de Brasil, al final cuando se enteró de todo el problema que tenía aquí, cómo reaccionó contigo? Muy mal, porque cuando un día yo hablando con mis padres, que yo hablaba con mis padres con 80 años, prácticamente 3 veces a la semana por videollamada. Y un día ya hablando con mis padres, mi madre me pregunta, pero hijo, ¿tú estás haciendo la reunión? Yo digo, no, mamá. Y entonces mi exmujer toma mi teléfono delante de mis padres, una falta de respeto, y dice, es que él se tornó una apóstata. Y yo quité el teléfono de su mano. A una pobre anciana. Eso es. Y mi madre empezó a llorar, mis padres, y esta bruja maldita puso mis padres contra mí. Esta bruja maldita puso mis padres contra mí hasta hoy. Que mis padres tienen 80 años, tal vez se mueran y yo no vuelva a tener una relación fluida con mis padres porque soy el apóstata. Y además no soy un apóstata cualquiera que abandona la organización. He montado un canal y yo he visto muchos canales, sé que hay muchos, pero si hay uno que no mide palabras para decir lo que piensa de esta secta, soy yo.
Es verdad, es verdad. ¿Vale? Yo digo lo que son. Y asumo la responsabilidad. Quito toda la responsabilidad del canal Doctrinas Peligrosas. Yo digo, Adriano, me demanden a mí secta destructiva, diabólica y que destruye vidas y familias. Digo yo, Adriano. Sí, los testigos de Jehová están rabiosos porque se están viendo venir que se están quedando poco a poco sin adeptos. De hecho, hace poquito, Adriano, hubo un periódico digital que se llama El Cierre Digital, que me hizo una entrevista hablando de la operación Spotlight. ¿Qué pretendemos con esa operación? Con Estados Unidos, ¿no? Tú la has visto, ¿verdad? He entrevistado a Mónica en mi canal. Ah, muy bien. Y el caso es que los testigos han actuado en contra del cierre digital, diciendo que retiren las palabras de lo que han dicho, porque ellos dijeron que los testigos de Jehová son una secta destructiva. Es que hay una paradoja entre los tribunales. Un tribunal, el de la jueza Chacón, los decretó como secta destructiva, y otro tribunal de Madrid dijo que de llamarlo secta destructiva vulneraba el derecho al honor. Entonces ellos se han cogido al tribunal que más le interesa. Claro. Pero me importa un pepino el tribunal. Yo digo que Adriano, ellos destruyeron mi familia. Sí, sí. Entonces, para mí, no hablo de nadie más, para mí, vosotros sois sectas destructivas, destruyeron mi familia. ¿Quién va a hablar contra eso? Un juez, pues demándame, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, ¿qué me vais a quitar? ¿Qué me vais a quitar, basura? Nada. La dignidad nadie te la puede quitar. ¿Qué me vais a quitar, secta destructiva? ¿Qué me vais a quitar? Wattower Party, Drag Society, secta destructiva, basura. ¿Me vais a quitar que si yo no tengo nada? Así que me mandáis a la cárcel, era lo mínimo o lo máximo que podéis hacer. Y yo voy con todo el honor del mundo, voy aplaudiendo si entro a la cárcel por culpa vuestras. Por culpa vuestra, y decís que imitáis a Cristo. ¿Qué imitáis a Cristo? Estáis detrás del dinero, como en Noruega, que estáis babando por el dinero. Sois la lacra del mundo religioso. Yo me quedé muy sorprendido con el caso de Bulgaria con las transfusiones de sangre. Eso es impresionante. Cuando el gobierno búlgaro cambió las leyes del país para que las religiones se adaptaran a las normas del país y para recibir las ayudas económicas y ser reconocidos como religión de notorio arraigo. Pero la condición que le ponían a los testigos de Jehová era que firmaran un documento como que no iban a prohibir las transfusiones de sangre. Y firmaron el documento. O sea, si tú eres testigo de Jehová, te vas a Bulgaria a hacerte una transfusión de sangre y no te expulsan, porque en Bulgaria no te expulsan. Pero vete a cualquier otro país, a lo que es el dinero, poderoso caballero. Eso es. Ahí otro gallo canta, ¿sabe o no? Cuando está envuelto el dinero, la supuesta religión verdadera, ¿no? La supuesta religión verdadera que de verdad me estropeó gran parte de mi vida y va a continuar haciendo esto con la vida de mucha gente, infelizmente. Pero es que no son casos aislados. Te pones a hablar y escuchas a uno y piensas, caramba, qué experiencia más desagradable. Escuchas a otro y dices, esta es peor que la otra. Y escuchas a otro y dices, esta es peor de la peor. Y sigues escuchando y siempre hay una peor. Siempre. Y todas se basan en lo mismo, en el ostracismo. O la ocultación de abusos sexuales. Yo recuerdo cuando era anciano, igual que tú, que se nos decía que si había un caso grave, se metiera la documentación en un sobre, lo selláramos, y recuerdo que el sobre era de color naranja. Era un color específico. Y sí, y que se pusiera confidencial, para que nadie lo leyera, y no se decía nada a la policía. No, bueno, la Atalaya de 95, intitulada Recuerdos Reprimidos, si no me equivoco, ahí dice que en caso de consuelo a las almas aplastadas o deprimidas, algo así, se intitula esta Atalaya. Ahí dice que es mejor que el abusador, que la víctima de abuso haga las paces con el abusador, sería muy positivo. O que antes de que decidiera ir a la policía, que hablara con él personalmente, o por carta, o por teléfono, sí, para que el abusador tenga el derecho de defenderse, porque puede ser que él pruebe que no ha habido abuso ninguno. Y no traer oprobio el nombre de Jehová, ¿verdad? Eso, no te precipites en hacer una denuncia, ya que puede ser que tú estás teniendo alucinaciones, recuerdos reprimidos que no son reales, que son mentira tuya.
esto dice la literatura de los testigos de Jehová que se permite, porque tal vez quien te asista, ¿no? El que te asista, momentito, el que te vaya a ver puede decir, este está inventando. Esto la organización nunca lo ha dicho, ¿no? Algunos pueden decir eso, ¿sabes? Que es muy normal. Sí. Es muy normal. Entonces yo cuando digo estas cosas, lo que hago es venir a la biblioteca en línea, ¿no? Y poner aquí despertar, estoy poniendo en portugués, pero recordações, a ver. Recordações, momentito. Midas. Momento. No sé si yo tengo varias lives con esta atalaya. Después tengo que buscar, que aquí no estoy encontrando, ¿vale? Deja mirar si está aquí. Sí, nos consta que está. ¿Ah? Porque ya sabemos que todo lo que decimos está fundamentado. Sí, recordación. Con su propia literatura. Sí, es que es el colmo, ¿sabes? Es que es el colmo. Es como con las contribuciones. Hay una atalaya que no recuerdo. ¿De qué? Una atalaya que dice que si quieres entrar en el paraíso que Dios da, tienes que aportar económicamente de acuerdo a tus beneficios. Sí. Literatura. Sí. Dice hay un discurso que dice un representante de Betel que tú tienes que comprar tu amistad con Jehová y con Jesucristo. Si David no aceptó un regalo por tomar o algo porque no había pago por aquello, así que si tú no pagas, tú no puedes tener amistad con Jehová. Es increíble, ¿eh? Increíble. Es algo realmente que a mí me choca mucho. ¿Dónde hemos estado dentro, Diano? ¿Dónde hemos estado? Sí. Por eso nos sentimos privilegiados al salir de la secta destructiva. Eso es. Y otra cosa, no hay un solo día que yo esto no me haga daño. Yo sé que se puede vivir lejos de esto. Yo sé que se puede. Yo siempre pongo el ejemplo que nosotros al estar dentro de la secta hemos sido marcados como una res con el hierro para ponerle la marca del propietario de la res, y yo creo que los testigos nos han marcado tan fuerte con un hierro ardiendo que pueden pasar 40. Yo, por ejemplo, he dejado la secta hace 40 años y yo recuerdo cuando hablé contigo, yo me ponía a llorar y tú me preguntaste, ¿cómo estás psicológicamente? Y yo te decía, bien, pero realmente no estaba bien, después de 40 años. Se veía. Marcados como fuego, de por vida. La herida la vamos a sanar, pero la marca, eso no se borra. No, eso no se borra jamás, porque está ahí clavada como a hierro, ¿sabes? ¿No? Tengo que encontrar, me parece que han quitado esta atalaya. No te extrañe. Tengo que buscarla mejor, porque yo he buscado hace poco y puse en una live, y puse el link de ella también en la live, y ahora estoy aquí buscando y no me está saliendo, porque ellos están quitando muchas cosas, tú sabes, ¿no? De la página. Sí. Menos mal que yo tengo descargada, ¿no? Yo tengo descargada esta atalaya. Solo tengo que encontrarla aquí ahora, pero no... Ya, no te preocupes. Se llama Recuerdos Reprimidos o algo así, o Consuelo para las almas abatidas. Consuelo a las almas abatidas. Yo creo que es eso, ¿eh? Hay un superintendente de circuito que ahora pues tiene mi edad. Estaba en Barcelona. Él se fue conmigo de precursor especial cuando tenía 17 años. Y este hombre, a la edad de ahora, de 70 años, no tiene pensión, no tiene familia porque no tiene hijos, no tiene casa. ¿Y qué hace? Pues está predicando, la sociedad lo ha puesto a predicar. Y ha sido superintendente de distrito, de circuito, precursor especial toda la vida. Y ahora con 70 años el hombre ya está delicado de salud y ya no puede hacer más. Entonces, como no hay pensión, como no tienes un seguro social, como no puedes obtener medicinas de la seguridad social porque no estás contribuyendo,
Entonces ahí te mueres. Eso es lo que protegen a las personas que han dado toda su vida por la organización. Este hombre, por ejemplo, desde los 17 hasta los 60 años, a los 70, ha estado en el tiempo completo y ahora no tiene dónde caerse muerto. Así de triste es. ¿Y qué hace ahora? Está predicando de precursor especial. Pero te puedes imaginar, con 70 años, pues lo está pasando mal. Lo sé porque hay un compañero Pimo que está con él, lo ve a él, me ha mandado unas fotos de él y el pobre está irreconocible. Está muy viejo, muy estropeado, le falta medicina, no tiene medicinas, porque no tiene dinero para comprarlas y la Westover no te va a dar dinero para que la compres. Pues no, olvídate. La va a darte dinero. Como el caso de la pandemia, que muchos hermanos llamaban a Betel para pedir comida y lo derivaban a las congregaciones. Y muchos testigos iban a comer a la cola de la Cruz Roja, o de Cáritas, o de comedores sociales. Y después ellos se jactan de que donan a las congregaciones dinero y donan comida. En la pandemia, ¿cuántos casos hubo? Que no estaban donando nada. Mira, he encontrado, ¿vale? El Atalaya es la Atalaya en portugués, estoy hablando en portugués, ¿vale? La Atalaya de 95, 1 del 11, páginas 25 a 29. Atalaya de 95, 1 del 11, en portugués, ¿eh? Si tú quieres, en español no sé si a veces cambia el año. En portugués, Atalaya 1 de noviembre. 1 de noviembre. Atalaya de 95, 1995, 1 del 11, páginas del 25 a 29, recuerdos reprimidos, o así. ¿Página? 25 a 29. 25 a 29, lo voy a buscar. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que esta Atalaya dice que mejor que se haga las paces antes de ir a la policía. Es mejor que haga las paces el niño o la adolescente abusada con su abusador. Y que puede ser que esto sea imaginación de ella, que esto no pasó. Y si no hay 2 testigos oculares, la congregación le va a tratar como inocente. Sí. Y que mejor que la persona se calle para no perturbar la paz de la congregación. Esto dice. Cuando eras anciano, ¿te encontraste algún caso de alguna hermana que fue a decirte? Yo me encontré una vez una hermanita que vino a decir, mira Juan, ha habido un hermano que me ha tocado los pechos y mis partes íntimas. Y yo, siguiendo las instrucciones de la Westover, le dije, ¿tienes testigos? Y dice, ¿pero cómo voy a tener testigos? Uno no abusa a otra persona delante de la gente. Digo, pues si no tienes testigos, eres una embustera. Y se fue llorando la pobre. Se fue llorando. Madre mía. De verdad, claro, yo después yo me sentía mal, porque si la chica... Yo estaba protegiendo más al abusador que a la víctima, siguiendo las normas y las directrices de la Westover. Una entrevista que me hizo Yoba Israel, cuando yo estaba de precursor especial llevaba al estudio a una persona que era gay, ¿vale? Y el hombre no tenía relaciones con hombres, él quería ser testigo de Jehová, pues yo le dije que eso era incorrecto, que no podía tener relaciones con las personas del mismo sexo. Sí. Total, que iba a todas las reuniones, se preparaba toda la revista, la Atalaya, no predicaba porque yo no le dejaba predicar porque estaba muy amanerado. Y vino el superintendente de circuito y me dice, Juan, este muchacho tienes que dejarle de hacer el estudio. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque es gay. Digo, pero no tiene relaciones sexuales con otros hombres. Entonces, como lo estaba defendiendo a él, yo corría el peligro que me sacaran a mí como precursor especial. Y entonces pues tuve que dejarle de hacer el estudio. Y la consecuencia final, Adriano, ¿sabes cuál fue, no? No. Se suicidó. ¿Se suicidó? Se suicidó porque le dejamos de hacer el estudio de la Biblia. Y él no había cometido ningún pecado. Solamente tenía su forma de ser, que era gay. Ya está. Pero no tenía relaciones, no había pecado. Madre mía, qué cosa, ¿eh? Y eso a mí, Adriano, me ha marcado durante muchos años, porque me he sentido culpable de haber provocado un suicidio cuando en realidad yo estaba cumpliendo las normas de una organización tan estricta y tan severa con los miembros. Y esto pienso que uno carga, ¿no? Yo nunca enfrenté a algo así. Yo tuve casos de adulterio, casos de fornicación, de otras cosas, ¿no? También de
de hacer un comité también por el tema homosexual, pero no llegó a ningún... Ahora, de abuso, lo único que tuve fue cuando yo desperté que recibimos una carta de 10 años atrás de una familia de ese señor que había... Era un caso antiguo, que ya había sido tratado a su época, pero yo dije, pero eso fue la policía. No fue, pues yo no estoy de acuerdo. Entonces fue donde me mandaron callar la boca, ¿entiendes? De verdad. Por eso. Bueno, lo importante es que vayamos recuperándonos psicológicamente y que la marca, la huella que tenemos en el corazón no nos haga mucho daño. Sí, y la verdad lo que yo espero es que las personas investiguen, que las personas puedan darse cuenta de lo dañino que es esta organización. En el año de 2023, el día 12, me parece 12 de septiembre, se casó mi única hija mujer, aquí en Valencia, y yo no pude asistir, porque soy un apóstata, no soy más testigo de Jehová. Este es el mayor dolor que voy a cargar en mi alma, y esto se queda para que tú que estás estudiando con ellos, que todo es maravilla cuando estudias, te van a tender la alfombra roja cuando llegues al salón. Todo va a ser abrazos, risas, bien querer, pero todo falsedad, todo una fachada. Cuando tú te bautizas y te tomas testigos de Jehová, empezarás a ver la verdadera cara al lobo, las orejas al lobo, y entonces te darás cuenta que estás en una secta de altísimo control mental, y que para salir de ahí puedes salir, pero sin consecuencias jamás. Vas a cargar consecuencias por el resto de su vida. Para toda la vida, para toda la vida. Muy bien, Adriano, pues ¿quieres añadir alguna cosa más a tu entrevista? No, quiero decir muchas gracias. No, yo vengo de una live ahora que he hecho. Y entonces podríamos abusar de tu tiempo. No, de ninguna manera. Para mí he encantado de estar aquí, Juan, contigo. De verdad, para mí es un placer. Y poder dar cualquier entrevista y mostrar a la gente que evite caer en las manos de sectas. No solo la de los testigos de Jehová, hay muchas. Evite caer en manos de sectas peligrosas, porque te van a destruir, te van a apartar de las personas que quieres, te van a destruir tu autoestima, te van a destruir tu capacidad individual de decisiones. Tú vivirás para hacer la voluntad y enriquecer a los líderes, y no podrás contrariarlos, porque si lo haces, entonces beberás de la maldad de ellos, que viene disfrazada de un paraíso, de bondad, de un futuro feliz, de familias felices, que en la verdad es una fachada mentirosa para llevarte a la ruina emocional, psicológica y muchas veces material. En mi caso, estoy en tratamiento hasta hoy, en la salud mental, tomando medicamentos para poder superar una depresión crónica diagnosticada y también crisis de ansiedad. Así que es lo que tengo, pero tenemos que luchar y continuar adelante. Muy bien. Pues desde Doctrinas Peligrosas te queremos dar las gracias por tu gran y magnífico trabajo que haces en tu canal de La Voz de los que no hablan, y sí, tú estás hablando por todos los que no hablan. Así que, Adriano, felicidades por tu canal, seguimos viéndote, seguimos apoyándote, y cuenta con nosotros en todo lo que necesites. Sí, quería decir que ahora, el día 11 de mayo de 2025, vamos a hacer una manifestación en la avenida Paulista, la principal avenida de la ciudad de São Paulo. Es el Día de la Madre en Brasil, el día 11, el Día de la Madre, donde vamos a manifestarnos sobre muchas madres que dejan de hablar con sus hijos, y hijos que dejan de hablar a sus madres por culpa de esta secta llamada Testigos de Jehová. Estamos en proceso de legalización de la asociación MAVIS. La asociación MAVIS es el movimiento de ayuda a las víctimas de los Testigos de Jehová y de otras sectas. Yo fui electo el presidente, y junto con mis compañeros Ian Rodríguez y también Jacira Amaral, que es la tesorera, y Ian Rodríguez, vicepresidente y secretario, estamos unidos a favor de las víctimas, y por favor podéis acompañar esta manifestación del día 11 de mayo en mi canal en directo, el canal Adriano, La Voz de los que no hablan, o La Voz de los que no hablan. Yo voy a transmitir la manifestación en directo en mi canal. Muchas gracias a todos. Estaremos apoyándote y dándote muchos likes y apoyándote en esa manifestación contigo. Pues nada, queridos amigos de Doctrinas Peligrosas y de la voz de los que no hablan, os agradecemos un día más la atención que nos habéis brindado, y como siempre solemos decir, así son las cosas y así se las hemos contado. Chao.